En el vasto y desolado desierto de Chihuahua, bajo un sol inclemente que calcinaba la tierra y los sueños, el año de 1894 se arrastraba con la lentitud de una mula cansada. Era una época de contrastes brutales en México, donde el progreso del porfiriato prometía vías férreas y prosperidad en las ciudades, pero en la inmensidad rural, la vida seguía siendo una lucha diaria, regida por sus propias leyes no escritas y la autoridad distante, a menudo indiferente. En este escenario de polvorientas veredas y secretos enterrados, se gestó una historia que el viento del desierto intentaría borrar, pero cuya sombra jamás se desvanecería. Nuestro protagonista, Ricardo Solís, era un hombre forjado por la aridez del paisaje. Alto, de piel curtida por el sol y ojos agudos que parecían ver más allá del horizonte, Ricardo no era un vaquero más. Era un asterisco rastreador asterisco, un asterisco conocedor del monte asterisco, cuyas habilidades para seguir una huella a través de la piedra y la arena eran casi legendarias en los ranchos dispersos entre Delicias y La Boquilla. Vivía una existencia sencilla pero digna en un pequeño jacal cerca de un arroyo intermitente, dedicando sus días a sus cabras y al cuidado de la escasa milpa que la tierra generosa ocasionalmente le regalaba. Su vida, aunque solitaria, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia: la esperanza de un futuro mejor para su hermano menor, Mateo. Mateo, a diferencia de Ricardo, era un muchacho de alma inquieta y mente brillante. No estaba hecho para el trabajo rudo del campo. Ricardo, con un sacrificio que le pesó en el alma pero que abrazó con orgullo, había logrado enviarlo a la capital del estado, Chihuahua, para que estudiara. Su sueño era que Mateo regresara con un oficio, que se convirtiera en maestro o escribiente, rompiendo así el ciclo de la miseria rural. Cada carta que llegaba de Mateo, con sus caligrafías elegantes y sus relatos de la vida en la ciudad, era un bálsamo para el espíritu de Ricardo, una confirmación de que su esfuerzo valía la pena. Pero el desierto, con su belleza austera, era también un devorador de ilusiones. Las rutas comerciales, aunque esenciales, eran trampas mortales para los viajeros solitarios. Bandidos, animales salvajes y la simple inclemencia del clima reclamaban su cuota. Un día, una noticia fría como el cierzo que bajaba de la sierra llegó a oídos de Ricardo. Mateo no había llegado a su destino en La Boquilla, donde se reuniría con unos parientes antes de regresar a casa. Había partido de Chihuahua hacía 2 semanas con los ahorros de Ricardo y su título bajo el brazo, pero se había desvanecido en el largo y peligroso trayecto que cruzaba el Paso del Coyote, una región notoriamente desolada. El corazón de Ricardo se encogió con un pavor gélido. Sabía que Mateo, aunque inteligente, era inexperto en las lides del camino. La desesperación se adueñó de él. Montó su viejo caballo, Relámpago, un animal fiel y resistente como el mezquite, y se lanzó al desierto. Los días se convirtieron en semanas. Interrogó a arrieros, rancheros, mineros y a cuanto viajero cruzaba su camino. Nadie había visto a Mateo. La respuesta de las pocas autoridades que encontró fue un encogimiento de hombros: un así es la vida en el desierto, compadre, que le quemó el alma. Un muchacho más que se esfumaba, una estadística invisible en el vasto lienzo de la indiferencia. Pero Ricardo no era un hombre de rendirse. Su dolor era una brasa ardiente que lo consumía, pero también lo impulsaba. Los rumores sobre el Paso del Coyote eran viejos y persistentes, susurros de viajeros que desaparecían sin dejar rastro, de sombras que acechaban bajo la luna. Había una historia recurrente, una leyenda local que hablaba de los hermanos Salgado, Remigio y Silvano, dueños de un rancho aislado conocido como el Vivero del Diablo. Un nombre ominoso para un lugar que, a simple vista, parecía una simple posta para los pocos osados que se aventuraban por aquellos rumbos. Ricardo siguió el rastro de la última diligencia en la que se suponía había viajado Mateo. La diligencia había sido atacada por bandidos, pero todos los pasajeros, salvo Mateo, habían sido encontrados vivos, aunque despojados de sus bienes. ¿Había Mateo escapado y se había perdido, o había caído en otras manos? La última vez que alguien lo vio, según el testimonio de un arriero viejo y tembloroso, fue cerca de un pozo de agua a unos cuantos kilómetros del rancho de los Salgado. La piel de Ricardo se erizó. El Vivero del Diablo, un nombre que resonaba con una resonancia macabra. Decían que los hermanos Salgado eran hombres piadosos, de pocas palabras, pero que ofrecían refugio y comida a los viajeros. También decían que eran hombres duros, con ojos fríos como el pedernal. Ricardo decidió que ese era el lugar donde la búsqueda de su hermano terminaría, para bien o para mal.
Montó por días bajo un sol inclemente que derretía el valor de los hombres. Finalmente, un día al atardecer, divisó el rancho. Era una edificación de adobe rojizo, casi fundida con el color de la tierra, rodeada por una empalizada rústica y unos cuantos mezquites secos. Ni un alma a la vista, ni ganado, ni perros que ladraran, solo un silencio sepulcral que no era natural en un rancho. El aire olía a polvo, a sudor viejo y a algo más, algo indefinible que le revolvió el estómago. Un dulzón hedor que recordaba a la carne vieja, pero con un matiz metálico casi pútrido. Ricardo se acercó con cautela. Los hermanos Salgado, Remigio y Silvano lo recibieron con una hospitalidad fría. Remigio, el mayor, era un hombre corpulento de barba grisácea y mirada penetrante. Silvano, más delgado y nervioso, apenas levantaba la vista. Le ofrecieron agua y un pedazo de tasajo. Ricardo, hambriento y sediento, aceptó. El tasajo era duro, salado, con un sabor extraño que no supo identificar, pero el hambre era más fuerte. Mientras masticaba, sus ojos de asterisco rastreador asterisco exploraban cada rincón. No había ganado a la vista, pero había una pequeña bodega, de la cual emanaba el peculiar olor que Ricardo había percibido al llegar. Había una pila de leña inusualmente grande y un pozo de agua con un cubo que, al sacarlo, revelaba agua con un tenue color rojizo. Ricardo, con el corazón apretado, disimuló su observación. Inventó la historia de ser un vaquero buscando trabajo, un pretexto que los hermanos aceptaron con la misma indiferencia con la que le habían ofrecido comida. Se quedó una noche, durmiendo en un catre improvisado, sus sentidos en alerta máxima. Durante la noche, el viento ululaba como un lamento ancestral. Ricardo apenas pudo conciliar el sueño. Escuchó ruidos en la oscuridad, pasos sigilosos, el chirrido de una puerta. A la mañana siguiente, pidió permiso para ir a revisar unas trampas que, según él, había puesto cerca. Era una excusa para explorar. Siguió el rastro del olor, cada vez más fuerte, hasta una barranca cercana. Allí, entre las piedras y el matorral, encontró lo que su mente se negaba a creer. Restos óseos dispersos, algunos quemados, otros roídos por animales, y entre ellos, un botón de plata que reconocería en cualquier parte. El botón de la camisa que le había regalado a Mateo antes de partir. El mundo de Ricardo se desmoronó, el aire se le fue de los pulmones. Se arrodilló, recogiendo el pequeño objeto, sintiendo su peso como una sentencia. Mateo, su hermano, no era un bandido ni una bestia. Eran ellos, los Salgado, los piadosos hermanos, el tasajo, la carne, el sabor. Un escalofrío de horror puro recorrió su cuerpo. La carne extraña que había comido, la bodega, el pozo rojizo, todo encajaba en un rompecabezas de depravación que lo dejaba sin aliento. No hubo lágrimas, solo una rabia helada y una determinación férrea que le templó el alma. Gritar, confrontar, sería su propia muerte. Ricardo era un hombre del desierto, y el desierto le había enseñado la paciencia de la víbora y la astucia del coyote. No actuaría de forma impulsiva. Su venganza sería un lento veneno, una trampa cuidadosamente tendida. Regresó al rancho con el rostro inescrutable. Fingió estar cansado, desilusionado por no haber encontrado nada. Los hermanos le ofrecieron más tasajo. Esta vez Ricardo lo tomó, pero no lo comió. Lo guardó disimuladamente en su zurrón. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables que las autoridades no pudieran ignorar, que el desierto no pudiera ocultar. La noche siguiente, bajo el manto protector de una luna nueva, Ricardo actuó. Se arrastró sigilosamente hacia la bodega. La puerta, con un chirrido leve, cedió. El hedor allí dentro era abrumador, una mezcla de sal, sangre coagulada y podredumbre. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, revelando hileras de carne colgada, secándose, con un aspecto inquietantemente familiar. Era tasajo, sí, pero su forma, su textura, no era de res, no era de chivo, era de humano. En un rincón encontró utensilios de carnicero, cuchillos enormes, sierras, ganchos. Y en un cofre, oculto bajo unos costales, halló documentos y objetos personales, cartas, un reloj de bolsillo, un anillo de bodas. Entre ellos, un pequeño libro de poemas, las iniciales M.S. grabadas en la tapa de cuero, el libro de Mateo. La evidencia era abrumadora, brutal. Ricardo tomó el libro de Mateo y varios de los objetos personales de las víctimas, metiéndolos en su zurrón. Pero no se conformó con eso. La perturbadora inteligencia de Ricardo le dictó un plan más siniestro. La reputación de los hermanos se basaba en su hospitalidad. Él usaría eso en su contra. Con un saco de lona, recolectó varios trozos de la mercancía de los hermanos.
Luego, con la delicadeza de un cirujano, tomó pequeñas muestras de la carne seca, las envolvió en un pañuelo y las mezcló sutilmente con el tasajo que le habían dado la noche anterior. Además, envenenó discretamente la única fuente de agua del rancho, el pozo, con una hierba nativa conocida por causar delirio y una sed insaciable, pero de efecto lento. Quería que los hermanos sufrieran, que sus mentes se volvieran contra ellos antes de su final. Antes del amanecer, Ricardo se deslizó fuera del rancho. Su corazón, aunque roto, latía con un propósito frío. Cabalgó sin descanso durante días, con el sol quemándole la nuca y el viento susurrándole el nombre de Mateo. No se dirigió a las autoridades locales, sabía que serían corruptas o ineficaces. Cabalgó hacia la capital del estado, Chihuahua, buscando una justicia mayor, una que no pudiera ser comprada ni intimidada por los caciques del desierto. Llegó a Chihuahua hecho un guiñapo, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo dolorido, pero con la determinación intacta. Se presentó en la oficina del jefe político, un hombre conocido por su severidad y su lealtad al gobernador. Su relato, al principio, fue recibido con escepticismo. Pero cuando Ricardo sacó el libro de Mateo, las cartas de otras víctimas y, finalmente, el tasajo contaminado y las muestras de carne que había guardado, la expresión del jefe político cambió de incredulidad a horror. La revelación de la carne humana, el tasajo, fue un golpe devastador. El jefe político, un hombre habituado a la brutalidad de la época, palideció. La idea de que viajeros inocentes fueran transformados en alimento era una aberración que desafiaba toda moral. No podía permitir que tal ignominia quedara impune, ni que el buen nombre de la administración del Porfiriato se viera manchado por semejante atrocidad. Ordenó de inmediato una expedición de los asteriscos rurales asterisco, la policía montada del gobierno, hombres duros y expeditivos, hacia el vivero del diablo. La cabalgata de los asteriscos rurales asterisco, comandada por el capitán Morales, un hombre de pocas palabras y gatillo fácil, fue veloz y brutal. Ricardo los guió personalmente, su rostro impávido, su corazón convertido en piedra. Llegaron al rancho al amanecer, sorprendiendo a los hermanos Salgado. Pero lo que encontraron fue aún más macabro de lo que esperaban. Los hermanos, Remigio y Silvano, ya estaban afectados por el veneno lento de Ricardo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus cuerpos temblaban. La sed los había enloquecido y en su delirio habían empezado a discutir violentamente, acusándose mutuamente de sus pecados y de su tasajo. La bodega estaba abierta y el hedor era insoportable. Los asteriscos rurales asterisco descubrieron la carne colgada, las herramientas, los objetos personales de las víctimas. Remigio y Silvano, en su locura, gritaron verdades que nunca debieron salir a la luz, confesiones que helaron la sangre de los presentes. La hierba de Ricardo había hecho su trabajo, despojándolos de su cordura antes de que pudieran ofrecer resistencia coherente. La escena en el vivero del diablo fue una pesadilla palpable. Las confesiones balbuceantes de los hermanos, sus ojos enloquecidos por la sed y el veneno, confirmaron cada horrible detalle. El capitán Morales, un hombre endurecido, sintió un escalofrío. La orden fue implacable. Los hermanos Salgado, ya despojados de su humanidad por sus propios actos y por el veneno de Ricardo, fueron capturados y en el juicio sumario que siguió allí mismo, con las pruebas irrefutables ante sus ojos, sentenciados a una muerte rápida. La horca fue improvisada con la viga principal de su propia casa, un macabro fin para los que habían convertido a los viajeros en tasajo humano. El rancho El Vivero del Diablo fue quemado hasta los cimientos, sus cenizas esparcidas por el viento para intentar borrar la memoria de sus horrores. Lo que las autoridades ocultaron fue el pavoroso detalle de la locura final de los hermanos y la naturaleza exacta del veneno, prefiriendo presentar un relato más limpio de justicia rápida. Pero el desierto tiene memoria, y los rumores sobre los diabólicos hermanos y su tasajo humano se extendieron como la pólvora, convirtiéndose en una leyenda aterradora que aún hoy se cuenta en los rincones más olvidados de Chihuahua. Ricardo Solís presenció el final de los Salgado con una extraña mezcla de vacío y satisfacción fría. La venganza se había cumplido, su hermano había sido, en cierto modo, reivindicado. Pero el costo había sido inmenso. El dolor por Mateo nunca desaparecería y la imagen de lo que había visto, de lo que había comido, lo perseguiría por el resto de sus días. Su alma de asterisco rastreador asterisco, que una vez había buscado la vida en las huellas, ahora cargaba con el peso de la muerte y la depravación humana. Se convirtió en un hombre más solitario aún, su mirada más profunda, sus palabras más escasas.
Ricardo volvió a su jacal, a sus cabras y a su milpa, pero el desierto ya no era el mismo para él. Ahora, cada ráfaga de viento parecía llevar los lamentos de las víctimas y el eco de una maldad que lo había transformado para siempre. Un hombre silencioso que llevaba en su memoria los secretos más oscuros del paso del coyote. Su inteligencia le había dado la venganza, pero su corazón estaba para siempre marcado por la sombra del tasajo humano. El porfiriato seguiría su curso, las vías férreas se seguirían construyendo, pero en el alma de Ricardo, el desierto de 1894 seguiría ardiendo con el fuego inextinguible de la memoria y la locura. Asterisco asterisco contajem de caracteres, incluyendo espacios, asterisco asterisco 30.218.